Hola amigos, os habla Iván Felipe, un miembro del equipo de ClickTech Iberia. Quería compartir con vosotros pues, un tema que me preocupa mucho y entiendo que también resulte de interés pues, para todos los que formamos la generación X, ¿no? Lo que hemos nacido pues, durante el baby boom. Y el tema es, cuando me jubile, ¿quedará alguien ahí para pagar mi pensión? Y bueno, el tema es que estoy un poco alarmado, ¿no? Pues porque en todos los medios, pues no paramos de escuchar noticias más que inquietantes, ¿no? Del tipo que si el sistema no aguanta, porque la natalidad no acompaña y el paro tampoco y la deuda menos, etc., ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no soy economista, yo pues soy más bien analista de datos, ¿no? Y lo que he querido pues es plasmar mi propia visión de la situación basándome únicamente en datos y no en noticias. Y son datos pues provenientes del INE y de la OMS, ¿no? Y bueno, y aquí os comparto el análisis que yo he hecho. Bien, primero unas pinceladas de contexto, ¿no? Pues porque para entender el porqué de este sistema, un sistema basado en dejar en herencia una deuda a las siguientes generaciones para pagar las jubilaciones, pues hay que saber de dónde venimos, ¿no? Y además, para saber si hay que mejorarlo o no, necesitamos saber hacia dónde vamos. Y así pues arrancamos con una mezcla de datos históricos y previsiones de crecimiento de la población que van desde el año 91 hasta el año 2050. Fijaos que en el año 91, que es donde estamos posicionados ahora mismo, el primer grupo de población por franja de edad era mío. Éramos pues el de los chavales de 15 años, ¿no? Y bueno, el caso es que los siguientes pues también eran jovencísimos, ¿no? Gente de 20 años, gente de que bueno, que prácticamente acaba de hacer la primera comunión, ¿no? Y que además en las últimas posiciones, marco aquí para que quede más clarito, pues estaban todas las franjas de población al final de la pirámide que estaban en edad de jubilarse, ¿no? Que es digamos, la estructura ideal para un sistema de jubilación basado en esto, ¿no? De hecho, todo el grupo de personas en edad de jubilarse en el año 91 pues no sumaban siquiera un 14% de la población en España, ¿no? Y así pues nada, vamos a ver cómo evoluciona esto, haciendo un pequeño viaje en el tiempo hasta el año 2050. Bien, si empezamos a avanzar en el tiempo, pues vemos que rápidamente pues las primeras posiciones pues dejan de ser la de los chavales de 15 años, ¿no? Digamos que aquí siempre estaré yo, entre 25 o 20, ¿no? Seremos siempre parte del grupo mayoritario, pues porque hemos nacido en un momento donde nacían muchísimos niños, ¿no? Pero claro, ya no somos los que más, ¿no? Digamos que la pirámide empieza a envejecerse, ¿no? Y que además rápidamente, en apenas 10 años, ese ratio del 14% que ocupaba la gente en edad de jubilarse, pues ha pasado prácticamente a ser pues de un 17%. Seguimos avanzando y bueno, esta tendencia de envejecimiento de la población pues seguía una tendencia imparable, ¿no? Los primeros eran de 15, luego de 20, ahora veo que pasan a ser pues los de 30 y además que los siguen los de 40, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí también en el año del Mundial y bueno, vamos a ver primero los de 30 y pico, 40, algunos de 25 y ya también los de 50, ¿no? Bueno, ya teníamos en el 2010 señales más que evidentes de que la pirámide pues se iba a invertir, iba a cambiar de forma y que realmente la población pues estaba envejeciendo sin posibilidad de pararse, ¿no? Pero bueno, ahí es donde ganamos en Sudáfrica, ¿no? A lo mejor ese efecto de alegría influyó en la natalidad en España, ¿no? Vamos a ver si eso ha sido así tal y como esperábamos o no, ¿no? Así avanzamos 10 años más y vamos a ir avanzando pues hasta el año 2020 hasta la actualidad. ¿Y cómo estamos en la actualidad? Pues bueno, en la actualidad el primer grupo de población por edad pues sigue siendo el mío. Los chavales ya no tan jóvenes, ya de 40 y pico años, seguidos de los de 50, ¿no? Y el grupo de población en edad de jubilarse pues ya ha pasado a ser ya de un más que 18%. Digamos que el sistema hoy todavía aguanta, aunque está siendo bastante caro, ¿no? Para el Estado, pero todavía aguanta, ¿no? Digamos que si se toman medidas es por lo que va a pasar a continuación, ¿no? Y ahora de hecho pues ya no volveré a pararlo, lo dejaré ahí viajando en el tiempo hasta el año 2050, ¿no? Y bueno, lo que sí que voy a poder hacer ahora es algo que antes no podía, ¿no? Y que es seleccionar un grupo increíble, que es el grupo de las personas mayores de 100 años, ¿no? Y que es un grupo que antes no podía seleccionar, pues que por la parte proporcional que tenía, pues apenas ocupaba un píxel, ¿no? Y ahora sí que lo puedo seleccionar y está creciendo, ¿no? Digamos que
Estamos hablando de 60.000, 70.000, a ver dónde para esto, ¿no? Personas mayores de 100 años, wow. Y que por supuesto contribuyen a incrementar el ratio de la proporción de población pues que está en edad de jubilarse y que no para de crecer. Seguimos así, vamos por el año 2044. Ya casi llega al final y vamos a ver cómo acaba, ¿no? Y es interesante ver cómo acaba porque muchas de las cosas que ya se están promoviendo hoy, pues se justifican justamente por esta foto que tenemos aquí, ¿no? En el año 2050, pues vamos a tener que las tres principales franjas de población por edades, pues van a ser gente muy mayor, ¿no? Gente que probablemente pues esté cobrando su pensión. Y de hecho, el conjunto de gente en edad de jubilarse pues va a ocupar casi un tercio de la población, ¿no? Prácticamente ahí tenemos un 31%, ¿no? Así que esto, pues realmente no hay sistema que la aguante, ¿no? Y por eso ahora mismo se están tomando algunas medidas que sobre todo quieren incidir sobre esta franja de aquí, ¿no? Esta franja de aquí, la de gente entre 65 y 69 años. Bueno, digamos que actualmente la edad real, la real de jubilación, pues tiene una media de unos 65 años, ¿no? Nadie se jubila tanto como le permite, tan tarde como le permite la ley, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si incentivamos que este conjunto de población realmente pues no se jubile todavía? O sea, que la edad real se retrase muchísimo y que el grupo de población hasta los 69 pues siga trabajando y siga cotizando en vez de estar cobrando, ¿no? Pues bueno, ese 31% de la población jubilada pues ahora ha pasado a ser más o menos un 24%. Así que hemos ganado 7 puntos. Eso significa un montón de miles de millones de ahorro cada mes, ¿no? Así pues esto ya contribuye pues mucho a entender por qué se están tomando estas medidas de envejecer cada vez más la población. Y bueno, hasta aquí lo que os he mostrado pues es una serie de datos descriptivos, ¿no? De lo que ha pasado y hacia dónde vamos, ¿no? Pero ahora lo que quería mostrar es qué impacto tiene esto realmente, ¿no? O sea, de acuerdo, nos envejecemos, llegamos a ser un tercio de la población jubilada, pero esto, ¿qué implica? ¿Qué pasa? ¿Dónde veo yo el colapso? Pues mira, os lo muestro a continuación. Fijaos que en esta parte de la presentación, pues lo que tengo ya fijado son unas selecciones donde determina pues qué parte de la población es cotizante y qué parte de la población es jubilado. Y además esto está basado en los parámetros actuales donde la edad real de jubilación es de 65 años, ¿no? Pues en este sentido, en el año 2050, que es donde estamos ahora mismo parados, ¿no? La edad donde ya por fin tengamos pues, coches volando por el cielo, la población en España pues, va a ser aproximadamente de unos 52 millones de habitantes, de los cuales más o menos la mitad pues, va a ser población activa, personas en edad de trabajar, y de los cuales, perdón, y además unos 16 millones de jubilados, ¿de acuerdo? O sea, lo que vamos a tener es un ratio de población activa versus jubilados de 1,62. Y bien, ¿esto está bien o está mal? Bueno, pues lo que realmente nos interesa a nosotros son los cotizantes, no la población activa, ¿de acuerdo? Es la gente que realmente está trabajando y está contribuyendo. Y esto está marcado a 26 millones, pues porque la simulación está fijando un nivel de paro del cero, lo cual no es realista, teniendo en cuenta pues las series históricas y las medias de paro en España, pues sería bastante más realista, bastante más prudente prever unos niveles de paro pues al entorno pues del 15% más o menos, ¿no? Es decir, que vamos a tener realmente unos 22 millones de cotizantes. Fijaos en este número de aquí, 1,73. Esto es un número esculpido en piedra, ¿no? Esto es un número que no se mueve, es un número que indica la cantidad de cotizantes que se necesitan en España para cubrir la pensión de cada uno de los jubilados, ¿no? Esto es el número que hay que conseguir. Y realmente con este nivel de cotizantes y este nivel de jubilados, pues lo que vamos a tener es solamente 1,38 cotizantes por cada jubilado, teniendo entonces un gap de 0,35 cotizantes en negativo. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, vamos a ver cuánta gente más cotizando y vamos a necesitar pues para cubrir este gap, ¿no? Vamos a simular un poco. Si, digamos, decimos que vamos a incrementar en 1 millón la cantidad de cotizantes, pues bueno, esto todavía está en rojo. Y si le incrementamos un poco más en 2 millones, todavía sigue en rojo. Lo voy a ir dando millones al ratio hasta llegar al número mágico, ¿no? Que es cuando se va a poner en verde y nos va a decir que ya tenemos suficientes, ¿no? 6 millones nuevos de cotizantes en España vamos a necesitar para cubrir este gap.
Pero claro, estamos hablando de cotizantes. A lo mejor 6 millones de cotizantes significan 6 millones de familia, ¿no? Y eso es un problema porque realmente este número, esta previsión de población de 52 millones ya contempla que va a haber inmigración, ya contempla cuánta gente van a hacer. No tiene un margen de error tan alto. Es decir, no tenemos margen para que además de estos 52 millones entren pues 6 o 5, 4 millones nuevos de familias en España, ¿no? No es tan alto el margen de error. Así pues tenemos un problema, ¿no? Y uno de los factores que sí podemos controlar y que tenemos al alcance de la mano de hacerlo de manera más sencilla, pues es este, que es nuevamente el tema de retrasar la edad de jubilación. Si yo decido que en mi simulación el grupo de personas entre 65 y 69 años va a estar trabajando sí o sí y no va a estar cobrando pensión, pues entonces este gap se supera, ¿no? Ya no necesito esos 6 millones, ni 5 ni 4 ni 3 ni 2 ni uno ni ninguno, ¿no? Realmente aquí los números sí que cuadran, ¿de acuerdo? Y eso pues es una explicación, ¿no? Clara que indica por qué el gobierno pues está procediendo de esta manera, ¿no? Esa presión hacia alargar la pensión. Y ojo que yo no estoy defendiendo las medidas de ningún gobierno, ¿no? Yo simplemente estoy analizando pues empíricamente datos que tengo pues a mi disposición. Y bueno, hablamos siempre de esta medida porque la otra, la de incrementar la natalidad, pues es una medida muy difícil de controlar, ¿no? Y para que podáis entender claramente por qué es tan difícil de controlar, pues también os hago un poquito de análisis. Mira, voy a utilizar este gráfico de aquí para mostraros qué está pasando con respecto a la natalidad, ¿no? Y lo voy a incrementar para que se vea más claramente. Mirad, aquí tengo una serie de datos históricos, muy históricos, que van desde el año 1 hasta la actualidad, ¿no? Reflejando la población y la natalidad de España. Digamos que en el año 1 nacía Jesucristo y aquí éramos unos 4 millones de personas, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, pues la población pues, se fue manteniendo bastante estable, ¿no? 4 millones, 5, 4 otra vez, 3, etc., en función de la pandemia de turno, ¿no? En la Edad Media. Y bueno, llegamos hasta el siglo XX, donde ahí sí empezamos a tener datos pues bastante históricos y con bastante más nivel de detalle, ¿no? Incluso datos relativos a la fertilidad, ¿no? Digamos que en el año 1901 teníamos una tasa de fertilidad en España altísima, ¿no? Del 4,7. Esto significa que cada mujer pues tenía en su vida entre 4 y 5 hijos. Y durante este siglo XX hasta la actualidad, pues la población pues ha ido creciendo imparablemente cada vez más a un ritmo mucho más alto del que había venido creciendo pues los milenios anteriores, ¿no? De hecho, y mientras crecía esta tasa de fertilidad pues no dejaba de ir bajando, ¿no? Ya en el año 40, por ejemplo, la tasa bajaba pues al 3 y luego al 2,7 y al 2,2 y así iba bajando hasta el último año cerrado, que es el año 2019, donde cerramos pues con un récord de población pero también con un récord de fertilidad a la baja. 1,23 hijos por pareja solamente, ¿no? Y esto pues parece una barbaridad, parece mucho, parece poco, es algo normal en todo el mundo, pues vamos a ver. Vamos a ver si nos ponemos en contexto con otras regiones, a ver realmente cómo lo están haciendo, ¿no? Si es que hemos parado la máquina de hacer bebés aquí o la han parado en todas partes, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es otro gráfico con información relativa justamente a eso, al nivel de fertilidad que hay en el mundo en todos los países, ¿no? El primero de todos es el Níger, con un nivel de fertilidad espectacular, ¿no? Cada mujer tiene entre 7 y 8 hijos, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a ver dónde está España dentro del contexto mundial. España la he subrayado de color verde para que se vea más claro cuando lleguemos a verla, ¿no? De momento ya bajamos a los países del medio con fertilidades cerca del 2% y España de momento pues sigue sin aparecer. Y avanzamos y ¡pum! Ahí tenemos España al final de la cola empatados con Moldavia con una tasa de fertilidad solamente del 1,23, ¿no? Y además una tasa de fertilidad que viene con una tendencia clarísima pues a la baja y a la baja y a la baja, ¿no? Lo cual es algo que nos indica que va a ser muy difícil de darle la vuelta a eso y pasar a una fertilidad pues muchísimo más elevada, que es la otra opción que necesitaríamos, ¿no? A modo solo de curiosidad, pues veis aquí en este mapa de calor qué altísima diferencia hay entre África y el resto de países, ¿no? Vemos que hoy en día la fertilidad del mundo justamente pues se llama África, ¿no? Y bueno, y en base a estos datos, y pues ahí os lanzo mis conclusiones en forma de consejo a todos los que me estáis escuchando, ¿no?
Manteneos jóvenes. Un saludo.